Bien, estamos con el doctor Julio Rodríguez, quien es abogado penalista, y vamos hoy día a poder conversar sobre el tema de la denominada negligencia médica o mala práctica médica. Doctor Rodríguez, ¿cómo se podría determinar en qué momento o en qué circunstancias estaría frente a una mala práctica en el ejercicio de la función médica? El profesional de la salud tiene unas reglas que cumplir, ciertos protocolos para cualquier acto médico en donde se exige su intervención. La vulneración de estos protocolos, de estas reglas, es lo que en derecho penal se denomina vulneración de las normas de cuidado. Si el médico vulnera las normas de cuidado y esas normas de cuidado producen un resultado lesivo, ya sea muerte o lesiones, ese resultado le es atribuible y estamos ante un caso en donde ese profesional de la salud merecerá una pena privativa de libertad que puede llegar hasta los 3 años, según nuestro código. ¿Ese protocolo, que es de estricto cumplimiento, lo establece cada hospital, cada clínica, o es que las organizaciones mundiales de la salud tienen establecidas? No, existen reglas generales. Los hospitales de salud cuentan con un único protocolo dependiendo de cuál es la intervención del médico. Por ejemplo, para hacerlo muy sencillo y ejemplificante, los casos en donde hay una intervención quirúrgica, hay un protocolo que seguir: realizar el riesgo quirúrgico. ¿Qué es el riesgo quirúrgico? Verificar la historia clínica del paciente, verificar si el paciente tiene algún antecedente de alergias, verificar presión arterial, ritmo cardíaco, capacidad respiratoria, cantidad de glóbulos que tiene, todo un procedimiento que es el procedimiento previo. Es decir, yo antes de realizar esa actividad riesgosa tengo que prepararme previamente para enfrentarla. Puede ser que en esa situación se produzca un resultado no deseado, pero que si es un resultado que escapa al protocolo, que escapa a ese riesgo quirúrgico y que el médico no lo pudo prever, no le podemos atribuir ni las lesiones ni la muerte. Pero si está dentro del protocolo y el médico, por ejemplo, obvió, como a veces sucede, no, esta persona es joven, ¿qué puede tener? Mejor lo operamos de una vez. Y ahí obvia el protocolo, ahí en ese momento se produce la muerte o una lesión, ese resultado se le atribuye al médico. Nuestra legislación penal en cuanto a la culpa establece la diferenciación, o mejor dicho, para la mala práctica se establece o se habla de la negligencia, de la impericia, de la inobservancia, como he dicho, de las reglas. ¿Eso actualmente está vigente, se está aplicando? Bueno, los profesionales médicos todavía utilizan esos conceptos: negligencia, imprudencia, impericia. En el derecho penal ya no. En el derecho penal todo eso está englobado dentro de lo que se llama vulneración de las normas de cuidado. La vulneración de las normas de cuidado es el contenido del delito imprudente. Ya no si estamos ante un supuesto de imprudencia, impericia. Ya no importaría si lo hizo porque no tuvo una habilidad para ello, o no tuvo la experiencia necesaria o el conocimiento, sino en general por el resultado. No se mide solo por el resultado, sino porque ese sujeto tiene que previamente a cualquier actividad riesgosa estar previamente preparado. Si esa actividad riesgosa lo faculta a él a realizar determinados actos y él sobrepasa los actos de riesgo que tiene que hacer, también le atribuimos el resultado. Hay una presunción del conocimiento y del deber de cumplir esas normas de cuidado. Hay una obligación del médico, por ejemplo, para el caso concreto, de cumplir todas las normas de cuidado antes de comenzar, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Claro, es decir, la presunción está en el hecho de que, al menos las personas que no somos médicos, asumimos que el médico, el profesional, sí está obligado a cumplir. Obviamente tiene que cumplirlo. Que tiene que cumplir. Y además estos días se escuchó a alguien decir, bueno, entonces la persona tiene que asegurarse que quien lo opera es un médico. Y esta exigencia me pareció por lo menos absurda, porque si yo voy a un centro de salud, yo doy por hecho que el que me está atendiendo es un médico, no tengo por qué presumir otra cosa. Claro. A propósito de ello, siempre hablamos, no sé, yo creo que el tema también no va solo por la persona, por el profesional de la salud, por el médico, sino es un poco el sistema, que a veces nos obliga a tener que cumplir con ciertos récords de atención, con cierto tiempo para la atención o una operación, que en todo caso es más riesgosa. Eso para la institución que establece esos récords, ¿habría alguna sanción? Bueno, ahí lo que tiene que hacerse
y otra vez es un problema sistémico, y como todo problema sistémico tiene una serie de variables. Yo siempre denomino que en estos casos hablamos de una especie de serpiente que se muerde la cola permanentemente. Tenemos médicos que tienen que atender pues a 10 pacientes por hora, hipotéticamente, pero ¿por qué? Porque hay un déficit de cantidad de médicos en la salud pública. ¿Por qué hay un déficit de médicos en la salud pública? Porque el Estado normalmente no apuesta por la salud pública, y así lo podemos verificar en todos los ámbitos dentro del Estado. En el sistema médico, en el sistema legal, tenemos menos jueces de lo que debemos tener. Por eso los jueces tienen 4.000, 5.000 causas que ver anualmente. Es decir, y eso es por falta de presupuesto. Hay un sinfín de factores que pueden generar el problema sistémico. Entonces lo que tiene que hacerse es una reestructuración, así es, y que tiene que ir paso a paso para poder lograr estándares mínimos de evitar los resultados, porque van a haber resultados lesivos. Pues la idea es que estos resultados lesivos sean aislados y no sean previsibles. Y finalmente, para terminar con este tema, el tema de lo que se ha llamado el seguro obligatorio de responsabilidad civil en salud. ¿Qué le parece este seguro? Bueno, este seguro existe en otros países, hay que mencionarlo. Hay países como Estados Unidos donde existen estos seguros. Los médicos pagan un seguro muy alto por ello. Es la razón por la cual también los médicos en países como Estados Unidos son excesivamente caros. En Europa también los médicos pagan un porcentaje de ello. Los médicos que trabajan para el Estado, por ejemplo en Europa, les descuentan ya de su sueldo ese porcentaje para el seguro. Pero estamos hablando pues en países donde el pago de impuestos representa pues el 45 mínimo hasta el 65% de los ingresos. Claro, estamos hablando de países en donde, por ejemplo, en los países del norte de Europa, en donde yo pago esa cantidad de impuestos, pero tengo escuela gratuita, universidad gratuita, servicio de salud gratuito, incluso prestaciones de vivienda a costos bastante bajos, etcétera. Es lo que se denomina un estado del bienestar. Claro. Cuando tenemos un estado del bienestar, definitivamente hay la posibilidad de que exista una compensación económica a los pacientes mal atendidos. En países como el nuestro, donde hay un déficit en cuanto a los honorarios de los médicos, esto sería un sobrecosto. Así es. Y un sobrecosto que creo yo, si el responsable en gran cobertura de estos riesgos es el Estado, debería ser el Estado quien asuma, por lo menos hasta que no eleve el estándar de sueldo de los médicos, el costo de sus seguros. Claro, porque lo que se busca es resarcir el daño al paciente a costa de que el médico contrate el seguro, pero finalmente el médico va a trasladar ese costo al paciente, ¿no? El costo del seguro, y lo que va a resultar es encarecer pues más la salud, el servicio. Entonces yo creo que finalmente coincidiríamos en que preferible es que el Estado asuma, en la medida que todavía no ha cambiado o modificado el sistema, asuma este costo, porque yo creo que los paliativos respecto a lo que viene es preferible más bien evitar que se cometan estos actos de mala práctica, ¿no? A estar pensando más bien en que puedan haber más actos y ver cómo lo resarcimos. Mejor. A partir de ahí lo que hago es subirle el sueldo a los médicos, exigir mayores estándares de mis médicos, claro. Con eso reduciría los resultados, así es, claro, aumento mi calidad, reduzco la calidad. Y la calidad está en cuanto también en cualquier profesional, sobre todo en el médico de la capacitación. Diariamente se tiene que estar un médico capacitando, ¿no? No, y en cualquier profesión, usted lo ha dicho claramente, nuestros jueces muchas veces lamentablemente son malos porque ganan poco, no están capacitados y porque tal vez los mejores profesionales de las mejores universidades no quieren ser jueces. Los mejores médicos de las mejores facultades no quieren trabajar para el Estado. Así es. Bueno, yo creo que por ahí está la respuesta. Bien, doctor, muchísimas gracias como siempre, y estaremos en otra oportunidad. A usted otra vez.